Jesús. La contemplamos en un lugar horroroso. La contemplamos en la cruz. La podemos ver en la cruz. La cruz, lugar de horror, es el lugar de nuestra bendición y de nuestra victoria. Y hoy alrededor de esta mesa quiero hablarles precisamente de eso. Vamos a pedir la bendición de Dios en la comunicación de su palabra. Oremos, Padre, y ahora abrimos nuestros oídos físicos, pero nuestros oídos espirituales para recibir en nuestro espíritu la palabra de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal era así. Matthew, can you bring this one down the pic a little bit? Yeah. Tal era así en la vida del apóstol Pablo, que Pablo dijo que él no tenía otro objetivo y otra meta más grande y prioritaria en su vida que precisamente predicar a Cristo y a Cristo crucificado. En Primera de Corintios, que puede abrir su Biblia y también márquela en Colosenses 2, Primera de Corintios 2 y Colosenses 2, abra su Biblia ahí, márquela ahí. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo dijo, si hay algo en lo cual yo tengo mi enfoque puesto para conocer y predicar, es al Señor Jesucristo. Por mucho tiempo y continuamente se debate qué debe la iglesia predicar, qué debe la iglesia enseñar, pero el mensaje de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, la predicación y proclamación de la iglesia del Señor Jesucristo tiene un objetivo central y fundamental y se llama Jesucristo el Señor. De hecho, todo lo demás que hacemos tiene que ver con el mensaje central de las Escrituras y de la iglesia. Sin embargo, cuando hablamos de proclamar a Jesucristo y a Cristo crucificado, es decir, enfocado en su obra redentora, enfocado en lo que Él hizo por la humanidad, enfocado por lo que esta mesa representa, cuando hacemos esto podemos pensar también en dos trágicas realidades en este mundo en que nosotros vivimos. Dos trágicas realidades en el mundo que tienen que ver con que, en primer lugar, las personas no conocen a Dios. En un gran número, la humanidad no conoce a Dios, y no solamente no conoce a Dios, sino que en muchos casos rechazan a Dios, desprecian a Dios, se burlan de Dios, se mofan de Dios, de la posibilidad incluso de que el hombre pueda llegar a conocer a Dios o de que siquiera exista un Dios. Y lo trágico es que viven sin conocer a Dios en este mundo. Andan sin Dios por este mundo. Pero déjeme decirle que una de las tragedias más grandes que tiene que ver con esto, que yo he encontrado en la vida, no tiene que ver necesariamente con las personas en el mundo que no conocen a Dios. Una trágica realidad más grande todavía es que hay muchas gentes que llenan iglesias domingo tras domingo, que están de alguna manera interesados en las cosas de Dios, en las enseñanzas acerca de Dios, que llenan las iglesias pero no conocen a Dios. Y pareciera que no es posible, pero lo es. Porque una persona puede saber acerca de Dios sin llegar a conocer a Dios. Y le digo, si todo lo que usted y yo alcanzamos en la vida es conocer acerca de Dios, nos vamos a perder, definitivamente. Pero si conoces a Dios
y tienes una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, entonces vas a poder cada vez amar más y más a Dios. El conocimiento nuestro de Dios, de aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, nos va a mover a crecer en nuestro amor por el Señor. Porque cuando conoces entonces a Dios y amas a Dios, cuando tú ves cuánto Dios te ama a ti, entonces mire el resultado de cómo se conecta esto. Cuando tú conoces, cuando tú sabes cuánto te ama Dios a ti, no te va a ser difícil confiar en Él. Y cuando tú confías en Él con todo tu corazón, entonces no te va a ser difícil obedecerlo a Él, porque sabes que todo lo que Él tiene para tu vida tiene que ver en primer lugar con el gran amor que Él te tiene. Y podemos entonces obedecer. Solamente en ciertas dinámicas de hogar es donde vemos que los hijos no obedecen a quienes más le aman en el mundo. Solamente en ciertas dinámicas, no digo que en todos los hogares, porque en muchos hogares los hijos son obedientes, saben que sus padres los aman, pero una realidad. Mi hijo Marcos, que anda por Corea ya hace algún tiempo, yo recuerdo que en más de una ocasión, mi hijo Marcos, ya les he dicho anteriormente, quiere ser abogado, ¿verdad? Y entonces, imagínense, él es el más argumentativo de la familia, ¿no? Ya como que he estado practicando por años. Y en más de una ocasión tuve que sentarme con Marcos y conversar con él y decirle: Marcos, hay algo que tú necesitas saber. La primera vez lo necesitaba saber, la segunda, la tercera y la cuarta se lo tuve que recordar. Tú no tienes un papá perfecto, pero no hay un hombre en esta tierra que te ame más que yo. Y yo creo que cuando los hijos empiezan a entender que papá no es perfecto, o que mamá no es perfecta, pero que papá y mamá les aman profundamente al punto que muchos padres quizás se identifican con esto, que somos capaces, si fuera necesario, de dar nuestras propias vidas por ellos, eso tiene que hacer un impacto en la vida del hijo. Y obviamente obediencia forma parte del resultado. Por lo tanto, lo mismo en nuestra relación con Dios. Porque el resultado final de la obediencia, ¿sabes cuál es? Es bendición para tu vida. El resultado final de la obediencia, finalmente Dios nos ama tanto que cuando nosotros confiamos en Él, le obedecemos a Él, mire el amor donde vuelve otra vez. Bendición para tu vida y para mi vida. Y entonces el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 17, bienaventurados seréis si hiciereis estas cosas. Si sabes y lo haces, el resultado de tu obediencia es bendición. La pregunta entonces esta mañana alrededor de esta mesa es: ¿conoces a Dios? ¿Le conoces de una manera personal? ¿Le conocemos de una manera profunda en el corazón? Y le digo algo más, para nosotros mismos, los que tenemos una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, estás amando a Dios, estás confiando en Dios, estás obedeciendo a Dios. Ya les dije al principio que Pablo tenía como meta en su vida no simplemente o solamente saber, conocer acerca de Cristo, dice, sino conocer a Cristo y a este crucificado. Y voy a repetir lo que comencé diciendo el domingo pasado y otros domingos. A mí no me cabe dudas de que cada domingo me paro frente a un grupo muy diverso de personas con diversas necesidades. Algunos necesitan gozo, otros necesitan paz, otros necesitan salud, otros necesitan fuerza, otros necesitan consuelo, otros necesitan amor, no sé, tantas cosas. Pero hoy, a través de este mensaje, alrededor de esta mesa, en el contexto de esta celebración, quiero invitarle a que piense y quiero mostrarle con la palabra que su única y suprema esperanza de gozo, de paz, de consuelo, de amor, de fuerza, de salud, de todo lo que usted necesita en su vida, se encuentra en la cruz de Cristo, en la persona de la cruz.
Que todo lo que usted necesita, la belleza de todo lo que usted necesita, se encuentra en la horrorosa, horrenda, no sé cómo decirlo, cruz, en la sangrienta cruz del Calvario. Sobre todo se encuentra en la persona que hace más de 2000 años colgó de ese madero. Esa es tu más grande esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé que eso puede sonar extraño al mundo, pero esa es la verdad. Y es mi oración que cada uno de ustedes salga de aquí esta mañana aferrados a la cruz de Cristo. Y le estoy hablando a cristianos, en primer lugar, porque estas cartas fueron escritas, en primer lugar, para cristianos. Para ellos se escribieron estas cartas. ¿Saben por qué? Porque muchas veces las iglesias que Pablo mismo fundaba, las iglesias del Nuevo Testamento, y especialmente las iglesias que Pablo fundaba, después de haber aceptado la cruz, después de haber aceptado el sacrificio de Jesús, después de haber entendido la gracia de Dios, el amor de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se apartaban de eso. Los Gálatas es un ejemplo bien claro. Se apartaban de la cruz, y Pablo les advierte a ellos del peligro de alejarse de la cruz de Cristo. Y obviamente cuando hablo de la cruz no estoy hablando del objeto de madera, estoy hablando del significado de la cruz. Y como cristianos nosotros nunca, esta mañana cuando David empezó a invitarnos, a introducirnos en la oración y a crear ese momento de comunión, dijo don David, vamos a buscar un momento de mayor cercanía con Dios. Y ese momento de nuestra vida tiene que ser un momento continuo. Como cristianos no podemos darnos el lujo de distanciarnos de la cruz, de lo que la cruz representa. De hecho, le puedo decir en mi propia vida que mis más grandes fracasos han ocurrido en momentos en que me he distanciado de esa cruz, de lo que la cruz representa, de ese sacrificio, de recordar eso. Por lo tanto, la experiencia de la cruz debe ser algo diario en nosotros. No es que venimos a la cruz para ser salvos. De hecho, Juan David nos invitaba a estar en el mejor lugar, a los pies de la cruz, decía esta mañana. Nosotros no solamente acudimos a la cruz cuando estamos perdidos y necesitamos perdón de pecados. La experiencia de la cruz, de ese encuentro, de esa cercanía, tiene que ser en nosotros algo continuo, algo diario. Es decir, un lugar de residencia, vivir en la cruz. Así que esto es para cristianos, pero aquellos que no lo son invitados a acercarse también. Hay también en este lugar aquí entre nosotros, posiblemente, alguien que no tenga una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Quizás alguien esta mañana que sabe acerca de Dios, pero no conoces a Dios de una manera personal e íntima. Quizás mira algunos cristianos, mira la iglesia y dice, ¿qué tienen esa gente? Y hoy, al hablarle a los cristianos, también te estoy hablando a ti. Y es mi oración que tú puedas poner tus ojos en Cristo y que tu entendimiento sea abierto para que puedas experimentar el gozo, la paz, la fuerza, el amor que se encuentra y que se recibe en la cruz de Cristo, y que puedas abrir tu corazón y entregarle tu vida a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, y permitir que Él cambie tu vida, que transforme tu vida. La cruz es la única esperanza para no creyentes y para creyentes. La cruz es la única esperanza para los que amamos a Cristo. La cruz es la única esperanza no solamente para salvación, la cruz es la única esperanza para nuestro diario vivir. Por eso también la cruz es la esperanza para los que no tienen una relación con Dios, para los que necesitan el perdón de Dios y el consuelo de Dios y la paz con Dios. Déjeme decirle algo que muchas veces nosotros como cristianos nos desviamos.
Y les decimos a las personas, la solución, especialmente a no creyentes, la solución a tus problemas está en el psicólogo, está en el psiquiatra, está en el tratamiento, está en la terapia. Todas esas cosas son válidas, pero déjenme decirle que el problema más grande del hombre no es psicológico o psiquiátrico, de salud física o salud mental. El problema más grande del hombre no tiene que ver con su capacidad económica ni su carencia de tantas cosas, tiene que ver con la necesidad del perdón de sus pecados, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de Pablo. Pablo, nunca vas a ver en el Nuevo Testamento conferencias para padres. Y obviamente hay mucha enseñanza para los padres. O campaña de sanidad y milagros este fin de semana. No, y hubo mucha sanidad y muchos milagros. O taller de cómo salir de las deudas. Y hay muchas enseñanzas acerca de las finanzas en la Escritura. Pero Pablo dijo, yo tengo un mensaje. Yo tengo una proclamación. Si no quiero conocer más nada que a Cristo ni a este crucificado, alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todas esas demás cosas, lo que necesita ser transformado, lo que necesita ser sanado, lo que necesita ser arreglado, ahí eso no es lo más importante. Lo que la gente necesita es el perdón de pecados, y entonces todo lo demás, cuando se arregla eso en el hombre, se arregla todo lo demás. Va a tomar proceso y vamos a enseñar muchas cosas. Pero hermanos y hermanas, yo le digo, a mí, si no se llena la iglesia porque predico a Cristo y a este crucificado, no me importa. Porque mi mensaje y mi llamado es a predicar a Cristo y decirle a este mundo lo que usted necesita es el perdón de los pecados, lo que usted necesita es a Cristo Jesús, y la única solución para este mundo está en el Señor Jesucristo, en la cruz del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, esa es la realidad. Ahora, si me pide consejería pastoral, le voy a dar consejos, pero le voy a decir, esté preparado conmigo, porque mis consejos siempre los voy a llevar a la cruz de Cristo. Porque sé que ahí es donde está la solución, la cruz de Cristo. ¿Y qué hay en la cruz? ¿Cuál es el poder? Bueno, sencillo, pero profundo. Porque la cruz representa que Dios ha decidido, ha determinado amarte a ti. Eso. La cruz representa eso. Y a veces nosotros, los cristianos y los pastores y todo esto que hablamos a veces demasiado, a veces nos enredamos en tantos conceptos teológicos que no apreciamos lo más profundo. A veces nos complicamos tanto con conceptos como elección y reprobación, que no nos percatamos de lo central y maravilloso. Unos dicen, Dios solamente salva a los escogidos. Dios predeterminó soberanamente que unos serían salvos y otros reprobados. Por otro lado, otros dicen, no hay tal cosa, no existe tal cosa como escogidos y reprobados, y nos enredamos tanto en el concepto de tal manera que nos perdemos lo más profundo. El hecho, el mensaje de la cruz, que Dios en algún momento de la eternidad pasada determinó amarnos a nosotros, alabado sea su nombre. Y la cruz de Cristo es la muestra, es la evidencia, es la manifestación, es la proclamación de ese gran amor de Dios para nosotros. Yo les he dicho algunas veces que la cruz en los tiempos romanos era y bueno, lo sabemos, era un instrumento de muerte. Hoy se venden cruces. Yo tengo una crucecita acá, con una palomita. Lo dejé ahí porque aunque ustedes que conocieron al hermano Pedro Menéndez, no lo recuerdan, este traje era de Pedro Menéndez. Y él lo tenía siempre con su crucecita, con una palomita ahí. Curiosamente, la palomita símbolo del Espíritu Santo. Hoy es el día de Pentecostés, 50 días que hemos venido orando y todo lo demás. Y dije, la voy a dejar ahí, no se la voy a quitar porque él siempre la tuvo ahí, yo la tengo ahí. Y hoy se venden las cruces como esta, como joyas y como adornos, se cuelgan, se ponen en las paredes, en cuadros, pero en los tiempos del Nuevo Testamento no se hacía eso. De hecho, no hay
una evidencia histórica o arqueológica que la iglesia usara la cruz como símbolo hasta después del año 300 de la era cristiana. En los tiempos del Nuevo Testamento no se hacía eso. Es como que, ¿por qué? Porque era un símbolo de muerte. No era un símbolo de lo que nosotros entendemos hoy. Cuando la gente hablaba de cruz, hablaba de muerte, hablaba de horrenda muerte. Es como que usted anduviera hoy por la calle aquí con una cadena de oro muy bonita y una silla eléctrica colgando aquí. En serio, porque era lo mismo, ¿verdad? O no sé, o una jeringuilla con la inyección letal, algo así. Para los judíos, y aquí es donde está el asunto, para los judíos era símbolo de maldición. Y peor aún, era blasfemia. De hecho, una de las cosas que los musulmanes critican o atacan de nuestra fe es que ellos no conciben un Dios que sufre, un Dios que se hace hombre. Ellos no entienden, ellos rechazan la deidad de Cristo por eso, pero entre otras cosas. Pero era un símbolo de maldición, peor aún era un símbolo de blasfemia. El Mesías, Yeshua HaMashiach, colgado a una cruz, no, imposible. Pero el instrumento, la herramienta de muerte de los romanos, el símbolo de blasfemia y de maldición de los judíos, para los hijos de Dios es el símbolo y la realidad de una eterna victoria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué radica este poder que nos enseña que Dios ha decidido amarnos? Pero no solamente eso, que el sacrificio de la cruz, que el evento de la cruz, que el Jesús de la cruz, en ese evento, y gracias a ese evento, tiene el poder de darme a mí una nueva naturaleza y por lo tanto una nueva vida. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, la cruz cancela mi vida antigua. La cruz cancela mi culpa. Bendito sea Dios. Y no solamente, mira el poder y la extensión de la cruz. Aquí les voy a dejar una verdad teológica para que usted piense después y analice. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no murió por los pecados pasados de Ángel Izquierdo. Murió por los pecados de hoy de Ángel Izquierdo y los pecados de mañana de Ángel Izquierdo. Él murió por todos mis pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Él pagó por mis pecados. Obviamente esto no me dice a mí que tengo licencia para pecar, pero tengo licencia para adorar al que perdonó mis pecados. Alabado sea el nombre del Señor. La cruz cancela eso. La cruz anula mi culpa. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando, dice, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Alabado sea Dios. Obviamente, las malas noticias es lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Y les digo, estamos teniendo los estudios bíblicos del miércoles, empezamos la carta a los romanos. No se quiere perder esos estudios. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. Cuando una persona en los tiempos del Nuevo Testamento era condenada por un crimen, se emitía lo que se llamaba el acta de decretos en contra de esa persona. La deuda social y la deuda penal de esa persona era exhibida, se exhibía y se clavaba, se ponía en la puerta de la celda donde estuviera, se hacía visible, hasta que se cumpliera el tiempo de que pagara su condena y pagara su deuda. Y una vez que esta persona pagaba su deuda, se ponía entonces un cuño que decía, se ha dicho muchas veces aquí en griego, tetelestai, que quiere decir: esta deuda está completamente saldada, está pagada. Consumado es, cuando la sanción entonces era la pena capital en la que condenaban a un individuo a morir en la cruz, por ejemplo. Tomaban esa acta de decretos y la hacían pública también y la clavaban en la cruz para que se supiera por qué estaba muriendo.
Es por eso que se lee en Mateo capítulo 27, verso 35, que dice: cuando le hubieran crucificado, aquí hay respuesta para los que se han hecho esta pregunta quizá. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Verso 36 dice: y sentados le guardaban allí, a Jesús, en la cruz. Y dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Esta es la razón por la que él murió. Este es Jesús, el Rey de los judíos. La razón por la que Roma lo había puesto en esa cruz, aunque realmente no fue Roma, ni fueron los judíos. Usted sabe que fue nuestro pecado el que puso a Jesús en la cruz, el pecado de la humanidad. El decreto, entonces, la causa por la que moría estaba en la cruz. Obviamente no tenían el entendimiento espiritual. De hecho, los líderes judíos empezaron a decir: no, ¿cómo que es? No, tienen que quitar eso de ahí y poner el que decía ser, o el que dijo ser el rey de los judíos. Pero lo que le quiero ilustrar con esto es: la causa era pública, porque los romanos querían hacer de la cruz un escarmiento público, por eso lo exhibían públicamente. Y se aseguraban de que la causa estaba escrita, que el certificado estaba emitido. Y Pablo escribe y dice: aquel día en aquella cruz, el certificado que contaba no fue el que le pusieron diciendo: este es Jesús, el Rey de los judíos. Allí el acta de decreto de Dios contra el hombre fue clavado en la cruz. La culpabilidad no del Mesías que murió, la culpabilidad de todos nosotros fue exhibida en la cruz. Fue puesta allí en la cruz. Ellos pensaban que el Mesías estaba muriendo por su rebeldía contra el César y contra las autoridades judías, lo que fuera. Pero él estaba allí, hermano y amigo, escuche bien. Él estaba allí por nuestra rebeldía y por nuestro pecado en contra de Dios, incluyendo la rebeldía del propio César. La cruz fue la confirmación de nuestra culpabilidad ante Dios, culpables. Y la razón de la muerte fue publicada no en palabras que Pilato hizo poner sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, sino por el decreto divino, por el acto mismo y el evento mismo de la cruz. No estamos delante de un símbolo cualquiera alrededor de la mesa. Estamos delante de algo que tiene el más profundo mensaje de la necesidad del hombre en este mundo y el más profundo amor del universo para con el hombre manifiesto. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que Dios quiere perdonarnos, que Dios quiere quitar el pecado, más aún remover la condenación. Porque si Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en la cruz mi pasado ha sido cancelado, y porque ahora tengo una nueva vida, mis pecados han sido perdonados. Entonces, escuche, cristiano, escuche, si en algún momento usted ha invocado al Señor Jesucristo, ahora el pecado no tiene poder sobre tu vida a menos que tú le des la bienvenida al pecado. Cristo no vino para empujarnos en la cara cuán mal lo estamos haciendo, cuán malos somos y no hacer nada al respecto. Hay gente que es especialista en decirte todas las cosas en las que está fallando, pero no se brinda para ayudarte en nada. Cristo no es así. Él vino para exterminar el pecado, Él vino para acabar con el pecado. Usted ya le he dicho anteriormente, Juan 3:16, lo conocemos muy bien, pero Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Romanos 6:14 dice: escuche, cristiano, el pecado no tiene por qué dominar tu vida. Tu esperanza está en Cristo, en la cruz de Cristo, en el perdón de Cristo, en la salvación de Cristo. Porque Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque no estáis bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y esa palabra enseñorear quiere decir dominar, gobernar, esclavizar. El Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, desactivó, anuló el poder del pecado en la
vida de aquellos que le entregan a Él su corazón. Por lo tanto, no tenemos por qué vivir más siendo esclavos del pecado. Pero además de esta realidad, de que Él me ha perdonado, de que el pecado no tiene poder sobre mi vida, Dios entonces, por medio del regalo de su Espíritu Santo, me ha capacitado para vivir la vida nueva. Que la vida nueva no es otra cosa que una vida de victoria sobre el pecado. Cuando Dios cancela tu deuda, ¿qué lindo que cancele la deuda? Algunos de ustedes cierren los ojos y piensen en tu mortgage, todo lo que te queda. Y que mañana recibas una carta del banco que diga Tetelestai, un señor de una isla griega que está en bancarrota Grecia, pero este señor rojo te pagó la deuda. ¿Cómo se sentiría usted? La deuda pagada totalmente. Cuando Dios cancela tu deuda, te da el Espíritu Santo y te capacita por medio del Espíritu Santo para vivir una vida de continua victoria. Dije continua victoria, no dije de continua ausencia de problemas, pero te digo victoria sobre todo en la vida. Alabado sea el nombre del Señor, incluso sobre el pecado. Romanos 8:1 nos dice claramente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues no hay ninguna condenación. La deuda ha sido totalmente pagada. En la cruz el Señor dijo: consumado es. Colosenses 2:14 dice que allí estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que la quitó del medio, la clavó en la cruz y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que hay una riqueza en el contexto histórico aquí tremenda, pero no quiero tomar mucho tiempo. Otro día les menciono algo rico que está pasando ahí, quédense con la duda. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, se lo digo brevemente, cuando un general ganaba sobre el enemigo, un ejército, apresaba, traía prisionera a las máximas autoridades del ejército enemigo, al que había vencido, y las exhibía literalmente públicamente. Entraban por un punto de la ciudad y atravesaban toda la ciudad, exhibiendo a las autoridades enemigas derrotadas. Eso sí, y las despojaba de sus armaduras. En muchos casos los transportaban a través de toda la ciudad, exhibiéndolos desnudos. Eso era humillación. Le quitaba las vestiduras de guerra, le quitaba la ropa, le quitaba las armas, le quitaba sus ropas oficiales y hacía de ellos un espectáculo público. Y lo interesante es que en la cruz, lo que era el objeto de escarnio, aquello que parecía ser el instrumento de la vergüenza del Hijo de Dios, fue realmente lo que hizo de Satanás y sus demonios un espectáculo público. Alabado sea el nombre del Señor. La cruz no es símbolo de derrota. En la cruz Cristo triunfó sobre el enemigo y lo humilló y lo exhibió públicamente, derrotado, e hizo un espectáculo de Satanás y sus huestes. Usted y yo no somos esclavos del diablo, ni somos esclavos del pecado. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, fue exhibido, derrotado. Eso es lo que fue. Por lo tanto, por medio de la obra de la cruz, ahora usted y yo también estamos capacitados para enfrentar los más grandes desafíos y los pequeños también de nuestra vida. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Nosotros no somos ni siquiera vencedores, somos más que vencedores. En Efesios 1:18-20 el apóstol Pablo escribió a esta iglesia: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por eso, siendo que en la cruz está el poder para vencer no solamente el pecado, la tentación, sino también los desafíos en mi vida. Lo primero que necesito reconocer, y hablaba con los líderes y obreros del viernes y les decía, cuando servimos para la gloria de Dios, lo primero que nosotros necesitamos tener claro es quiénes somos en Cristo Jesús. Reconocer mi posición en Cristo. Yo debo preguntarme qué dice la Biblia que se me ha concedido a mí al estar en Cristo. ¿Sabe que en la última clase del seminario que tuvimos en vivo, hace unos lunes atrás, yo sé, los estudiantes allí presentes recordarán que el profesor dijo algo interesante? Dice, una buena pregunta para hacerle a sus jóvenes, una buena pregunta para hacerle a sus hijos. Se vaya a casa y hágales esta pregunta: ¿quién dice la Biblia que eres tú en Cristo Jesús? Buena pregunta. Es una buena pregunta para recordarnos nosotros y hacernos nosotros mi identidad. ¿Por qué estoy capacitado yo para vivir esta vida? No tiene que ver conmigo, tiene que ver con la obra de Cristo. En primer lugar, ¿cuál es mi estatus? La Biblia dice que yo soy justificado. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ya he sido hecho justicia. Cuando puse mi fe en Cristo, cuando confié en Cristo para el perdón de mis pecados, dice, fui justificado. Y la fe es el canal por medio del cual yo recibo esa justificación. Pero no solamente justificado, dice que también estoy reconciliado con Dios. Yo sé que ninguno de ustedes ha tenido un enemigo en su vida, porque ustedes son gente tan buena y tan dulce, que nunca han tenido problemas con nadie. Pero qué lindo es cuando hay problemas entre dos. El problema no es lo lindo, sino lo que viene. Qué lindo cuando hay dificultades, cuando hay problemas, y realmente tú amas a esa persona, y esa persona te ama a ti, pero se pusieron en desacuerdo, y hubo un clash, ahí pum, y de repente pues ya no recibes los mensajes de texto, ni las llamadas, y de repente Dios empieza a trabajar contigo y toma lugar la reconciliación. Eso es bueno, ¿cierto? La reconciliación es buena. Nadie dijo amén. Vamos a entender. Perdón. Reconciliemos. Pero imagínense lo que significa ser enemigos de Dios. Y enemigos eternamente, ese es el destino. Y que en un momento de tu vida, gracias a la obra de la cruz de Jesús y del Jesús de la cruz, yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo. Él perdona mis pecados y entonces Dios en el acto de Cristo me justifica a mí. La justicia que aplicaba a Cristo me es aplicada a mí. Y en ese momento yo que era enemigo, ahora soy reconciliado con el Dios eterno. Imagínense lo que eso representa. ¿Saben? Necesitamos tener claro eso, cristianos, nuestra posición, dónde estamos nosotros en Cristo. Pero no solamente eso, no solamente justificados y reconciliados. Usted se va a sorprender. Usted no sabía que usted murió y ha resucitado de nuevo. ¿Usted piensa que la muerte de usted está pendiente 77 años o 107 de ahora? Ya usted y yo. Yo recuerdo, ¿cómo se llamaba el misionero que murió en Ecuador? De los aviones. ¿Cómo? Jim Elliot. Jim Elliot le dijeron en una ocasión, no tienes miedo de ir a la selva y que te maten. Y de hecho murió de esa manera, a manos de los indígenas, que fue a evangelizar, a los mismos que fue a evangelizar. Jim Elliot dijo, ¿no tienes miedo de morir? Y él dijo, ya yo morí una vez. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que usted y yo, justificados, reconciliados y que hemos sido resucitados con Cristo. Relevancia del bautismo tiene que ver con esa resurrección, con el símbolo de esa resurrección y nueva vida. Por lo tanto, la Biblia me enseña que yo estoy en una posición
de esfera y de autoridad. De esfera y autoridad espiritual, no mi autoridad, es la autoridad de Cristo. Porque dice la Biblia que juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo, fíjese, ¿usted piensa que usted está aquí sentado esta mañana? Dice la Biblia que la iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Eso es el lugar de autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ese es nuestro verdadero estatus, nuestra verdadera posición. Vivamos en la espera y la realidad de esto, de que hemos sido también redimidos, que nuestra relación con Dios ha sido restaurada. Mire la relevancia de esta mesa y de este evento. Por lo tanto, esta es nuestra posición, donde nosotros estamos, nuestro estatus, que está fundamentado, y volvemos al mismo punto, en una cosa, en el amor incondicional de Dios. Eso se llama gracia. Por lo tanto, usted y yo necesitamos dejar fluir ese poder que habita en nosotros. La palabra del Señor nos enseña que separados de Cristo no podemos hacer nada, que arrancados de la vid nada, pero en Cristo y por medio de Cristo puedo enfrentar todo en la vida sin temor. Y he dicho varias veces, especialmente en estos últimos tiempos, la pregunta no es si voy en algún momento a atravesar valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno con la Honda. No, yo soy muy bueno con la Kawasaki. No, yo soy nada, pero Él lo es todo. Y tú estás conmigo. Por lo tanto, puedo enfrentar la vida sin temor, las pruebas sin temor, porque la cruz de Cristo aporta eso a mi vida. E incluso la fuente de la fuerza y del gozo en mi vida tiene que ver con Cristo, y es porque Cristo está en mí. Mi gozo y mi regocijarme en la vida y no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con el aspecto fundamental. Cristo vive en mí. Y el verdadero vivir victorioso no es el resultado de lo que yo puedo hacer, es el resultado de saber quién me tiene a mí, hermano, en los momentos de prueba. ¿Quién me sostiene y quién es mi fuerza? Por lo tanto, porque en la cruz está el poder para vivir una nueva vida, entonces en ella está el poder para vivir esa vida como debo vivirla. Mi conducta, mi manera de actuar va a ser diferente, va a estar en línea con la vida de Cristo, con la palabra de Dios. Recuerda 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La pregunta entonces, ¿cómo puedo vivir en la esfera de esta vida? Alguien se preguntará, ¿cómo puedo vivir con esta certeza? ¿Cómo puedo ser una nueva criatura? La clave es esta, hay que estar en Cristo. No necesariamente en el libro de hecho, no en el libro de membresía de una iglesia, ni en la religión de mis antepasados, ni en ninguna otra cosa, sino estar en Cristo. ¿Y cómo puedo estar en Cristo? Bueno, una decisión inicial. Para que cambie tu vida necesitas nacer de nuevo. No hay otra manera. No es la vieja naturaleza hecha mejor, es tú naciendo de nuevo. Y para poder vivir, ver y experimentar la bendición del reino de Dios y del Señor Jesucristo en mi vida, necesito nacer de nuevo. Necesito entregarle mi vida, pero también necesito tener presente, una vez que he nacido de nuevo, necesito entender que esto es un proceso de toda la vida. Romanos 12:2, un versículo muy conocido, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un proceso de toda la vida. Continuamente estamos siendo transformados, continuamente nos estamos beneficiando del evento de la cruz, de la persona de la cruz, y continuamente el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Qué impide que cambie? Solamente un paso inicial. Si no conoces a Cristo, abrir tu corazón, y si le conoces, decirle: lléname de tu Espíritu Santo y guíame para yo vivir en la fuerza, el poder y la dirección del Espíritu Santo la vida victoriosa que tú has diseñado para mí. No estoy diciendo la vida libre de pruebas, la vida libre de, sino la vida entregada a ti,
llena de ti la vida que vence a pesar de todas las demás cosas. La invitación es sencilla. Ven entonces. Si no conoces a Cristo, como decía David, ven a los pies de la cruz. Y si le conoces, no te vayas de los pies de la cruz. No te alejes. Amén. Vamos a ponernos en pie. Pueden traer a los niños. Vamos a cantar un himno que nos prepara precisamente para la cena del Señor. Y luego vamos a participar de la cena del Señor. Y también después de la cena vamos a cantar otro himno más. Otro himno que es un mensaje maravilloso, que tiene que ver precisamente con la manera en que la cena del Señor termina. Tiene que ver con que Él vive, porque Él vive. ¿Alguien dice amén? Yo puedo vivir el mañana. Pero ahora vamos al himno. David, de mi alma.